Zuliano, que ha escrito el que es a mi juicio uno de los libros más densos sobre la Universidad Venezolana, que se llama El ocaso de las universidades. Él se puso muy bravo conmigo porque yo un día escribí que me preguntaba si era el ocaso de las universidades o el ocaso de maíz, en el sentido de que Ernesto confundía un planteamiento muy sólido ante el tema de que hoy en día la universidad es mejor que nunca. Ahora bien, adicionalmente, hay dos informes en Venezuela, que es el informe de COPRE y el informe de COPEN, en donde están recogidos los balances del pensamiento educativo venezolano, y me apena mucho que ese pensamiento no se rescate. Luego, el tema de para qué una ley de universidades. Bueno, ¿por qué necesitamos? Esa es la pregunta básica. ¿Por qué necesitamos una ley de universidades? No somos adultos, no somos una comunidad capaz de definir qué quiere y cómo lo hace. Entonces, conversaba con el rector Lombardi, tengo una hija que vive en Suiza y doy clase una vez al año en el Politécnico de Zurich y por supuesto la visito y siempre me encanta leer los libros sobre composición de empresas, jurídicos. La Constitución suiza sobre la educación superior tiene un solo artículo y dice, sobre educación tiene uno, dice, la educación es competencia de los cantones. Y sobre educación superior dice, la federación protegerá la educación superior. ¿Por qué necesitamos una ley que nos diga, como el exabrupto del PEI, que sustituye al PPI y pide el ISBN de los artículos? Yo renuncié ayer a incorporarme al PEI, porque yo me daría mucha vergüenza ponerme a buscar copias de fondo negro de mis credenciales académicas, copia de los artículos que publiqué hace 30, 35, 40 años y mucho menos pedirle a las universidades donde di clases que me certifiquen de nuevo, porque ellos dicen que quemaron todos los archivos, que me certifiquen que fui profesor o no. Entonces, ¿por qué una ley? Es que somos un país de enanos intelectuales que no sabemos respetar la calidad, la lógica, el sentido común. Necesitamos una ley de tránsito, en efecto, pero no una ley de universidades. Esa es mi primera opinión. No necesitamos una ley. Y uno lee la ley, uno lee lo del PEI y dice algo así, por ejemplo, artículo número 3. El aspirante deberá demostrar que ha hecho por lo menos una actividad científica en los últimos 5 años y que la misma ha tenido impacto en la comuna y en lo social. Entonces uno dice, bueno, déjame eso. ¿Cómo es eso de que la comuna es distinto de lo social? Entonces, es estúpido, por supuesto. Nadie puede medir el impacto. El impacto científico se mide a través de indicadores estandarizados que no incluyen el concepto de la comuna, sino el de la comunidad académica. Porque justamente hay una frase célebre de Einstein que decía, a mí lo único que me reconforta es el reconocimiento de mis pares. Yo, como sociólogo, recibo reconocimiento es de mis pares a lo largo y ancho del mundo, no de la opinión de una persona cualquiera que no entiende de lo que yo estoy hablando. Hablando de revolución, y las láminas están bien lejanas, están muy chiquititas, pero cada vez que a mí me preguntan sobre revolución en la educación superior, yo siempre pregunto, bueno, pero pásame el laptop. Ahí está la revolución. La revolución es esto, y donde quiera que voy, y a pesar de mi edad sigo activo y viajo por muchos países o a muchos sitios, donde quiera que voy encuentro este escenario. Un micrófono y un laptop, en donde mando, como hice acá, mi laminario previamente, y cuando me llego aquí, tengo el laminario en la pantalla. De modo que, ¿cuál revolución de la educación? ¿La tecnológica? ¿La curricular? ¿La de contenido filosófico? Etcétera. Ahora, sobre reforma en las universidades, yo estoy seguro que a las autoridades que están en el aula les encantará esto. La primera reforma en la universidad tuvo lugar en 1225 por el emperador Federico Barbarossa. Y luego, a lo largo de la historia, mientras, perdonen si hablo como si fuera el viejo maestro de escuela, grábense esto, mis queridos alumnos, a mayor autoritarismo de los gobiernos, mayor necesidad de la imposición de leyes sobre la universidad.
Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es eso, señor? Explíquemelo. Bueno, Napoleón, el gran Napoleón, que es el más que militar, fue el hombre que codificó las leyes en Francia, en 1806, ratificada en 1808, escribe la ley de universidades de Francia. Lo hace Bolívar el 27, que Bolívar, y no lo de Medra, y estaba viendo en la oficina de Lombardi, el doctor Lombardi, la memoria de Oleri. Bolívar es un hombre de la ilustración, la frase que está pegada de la pared de la UCB, la casa que vence a las sombras, es de Voltaire, no hay ninguna originalidad. Y la ley de universidad de Bolívar es la ley de Napoleón, inclusive más liberal que la de Napoleón. La ley de Lenin en 1917, en su pequeño artículo de 5 páginas sobre qué hacer en educación, es una ley estrictamente autoritaria porque trata de regular al extremo. Y luego viene, por supuesto, la liberación, que es la revolución de Humboldt. Y si debo terminar algún día mi carrera académica, la terminaré el 2 de octubre en la Universidad de Humboldt, en Berlín, que es en donde se abre el pensamiento moderno de la universidad. Y luego no voy a continuar, sino señalando algo que a la larga, igual que Carlos Andrés Pérez hoy en día, a través de los nuevos libros, comienza a recuperarse. Algún día se recuperará a Chávez. Y Chávez tiene una innovación. Innovación no quiere decir bondadosa, quiere decir cambio. Chávez inventa en educación superior el sistema paralelo. Eso es de estudiar. Claro, ¿cuáles fueron los efectos o cuáles van a ser los efectos? Yo pienso que terribles. ¿Por qué? Porque un país pequeño que produce el 3% de la producción académica de América Latina, que produce el 3% del PTB mundial, lo que necesitaba era un sistema compacto, no un prêt-à-porter, sino un sistema que no debería tener más de 230, 250 mil estudiantes, y tiene 10 veces más. ¿Por qué? Porque no tenemos la biblioteca, no tenemos los profesores, había que ajustar los números. Pero el concepto de Chávez es bien interesante y está explicado en el libro de Di Bono, que se llama Lateral Thinking. Lo que hizo Chávez, llámelo sistema lateral o llámelo sistema paralelo, es terrible desde el punto de vista de la eficiencia, pero es bien ingenioso desde el punto de vista de la innovación. La gente cree que creatividad e innovación tienen que ser bondadosas, ¿no? Son indicadores de cambio. La misma ley de educación universitaria es muy interesante. Y lo es más la LOCTI, y son innovaciones en el país. Yo lamento mucho señalar que muchas de estas iniciativas se van a perder en el país porque al esgrimir una idea y otorgarle un interés inmediato, que es politizarla, a menudo se desvirtúa. Por cierto, a mí me parece divino lo que voy a decir ahora. Yo soy amigo de Rigoberto Lanz y acabo de firmar un convenio con el Ministerio de Educación Superior para coordinar el debate. Si usted tiene que coordinarlo, ya no hay debate. Ok. Cualquier referencia a mi persona es meramente circunstancial. Y por cierto, no hay nada glamoroso de ser consultor internacional, es simplemente una mafia internacional en la cual uno entra y más o menos sigue viviendo. Hace algunos años me contrataron en la reforma británica. Si yo tuviera tiempo, yo explicara cómo fue la reforma británica, pero es muy sencillo de explicarla con brevedad. El Reino Unido descubrió que se estaba quedando atrás en Europa, en comparación con Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, lo que siempre hacen, nombraron una comisión, llamaron a un señor y le dijeron, bueno, aquí tiene cuánto dinero necesita usted y cuánto tiempo para que usted me planifique cómo hacer que Gran Bretaña sea competitiva a nivel mundial. Bueno, el tipo pidió 3 años y un fondo y le dieron todos los fondos. Entonces el tipo reunía en Londres gente, yo tuve de asesor en varias de las reuniones, otra vez en Singapur, hicieron reuniones en Río de Janeiro, en Londres, en Singapur, en Moscú, buscaron más o menos 60 expertos a nivel mundial.